Estamos de vuelta en Altavoz, 7:28 de la mañana. Estamos ya con el doctor Miguel Alejandro Estela Lapuente, abogado, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Lo primero que quiero preguntarle en términos generales es esta alta desaprobación de la presidenta Dina Boluarte. Según la última encuesta de Datum, solo tiene 3% de aprobación. Su voz es importante, su opinión es importante sobre el tema. ¿Qué opina? Bueno, es el reflejo de lo que seguramente la señora Boluarte ha cosechado, ¿no? Hay una famosa frase que todos conocemos que dice: quien siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Así que yo creo que las encuestas son el reflejo del trabajo que ella proyecta en la gente, claramente, ¿no? O el trabajo que no hizo también, ¿no? Exactamente, justamente esa creo que es la palabra correcta, el trabajo que ha dejado de hacer, ¿no? Que ha omitido. Ese es el resultado. La gente percibe que no hay pues ningún tipo de impacto positivo en su día a día, y uno de los elementos sin duda más importantes es un impacto positivo en la disminución del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana es quizás el elemento más importante porque perturba la paz del ciudadano, ¿no? Hay diferentes tipos de paquetes de medidas que se han estado hablando en estos días, como por ejemplo el retorno al servicio militar obligatorio para los ninis, ¿no? Para aquellos que no trabajan ni estudian. Y también un proyecto de ley que pasó de la Comisión de Constitución del Congreso, que debe estar para ya debatirse en el Pleno, que es declarar a los menores de edad de 16 y 17 años como imputables. Eso es terrible. ¿Qué opina usted sobre este caso, efectivamente, sobre la posibilidad de que los adolescentes, en este caso 16, 17 años, sean declarados así? Mire, yo había comentado en alguna oportunidad que no es descabellado. Sin embargo, así planteado el proyecto es discriminatorio, porque ellos dicen, incluso hay un comunicado de prensa del Congreso que indica que la razón por la cual este proyecto es viable es porque hay muchos menores de edad extranjeros que vienen al Perú a cometer delitos. Es un comunicado de prensa del Congreso, ¿eh? O sea, empezando discriminatorio por todo lado. Claro, terrible. Entonces, si le hubiéramos dado un xenófobo, exactamente, si le hubiéramos dado una connotación excepcional, transitoria, provisional, en el marco de un paquete de medidas concretas, yo creo que hubiera sido viable con sus excepciones correspondientes, principalmente indicando en qué establecimientos y qué tipo de celdas se van a habilitar para estas personas, porque tampoco los puedes mezclar pues con los presos, con los prontuariados, con los taitas, ¿no? Claro. De otro lado, doctor, estábamos analizando hace un momento, digamos, esta baja desaprobación de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, también la desaprobación es altísima en el caso del Congreso. Figúrese usted, es un gran festín para ellos, diciembre, 41,000 soles que van a recibir por todo concepto, en un país con hambre, con desnutrición, con falta de medicinas en las postas, en los centros de salud. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es el mismo reflejo porque hay una mayoría parlamentaria que no quiere asumir su responsabilidad política de visibilizar su alianza que tiene con la señora Boluarte, ¿no? Es obvio que la señora Keiko Fujimori, que Acuña, etcétera, tienen una alianza con el gobierno y evidentemente, así como la señora Boluarte constantemente omite hacer un trabajo efectivo en temas puntuales como la seguridad ciudadana, el Congreso de la República también tiene las famosas falencias como los mochasueldos o por ejemplo constantemente aumentarse bonos y sueldos y demás. Incluso en el año pasado le exigieron al gobierno que les dé un aumento de presupuesto y ese aumento de presupuesto fue concedido con crédito, ¿no? Entonces ya llegar a ese además punto, condicionado para que no toquen al gobierno, de alguna manera. Claramente, ¿no? Esa es la orientación, ¿no? Así es, efectivamente. Sí. Ahora un Salomón. Sí, también lo que Comercio no pone en portada, ¿no? O desdeña en su encuesta es que el sistema de administración de justicia, fiscales y jueces cuentan con alta desaprobación. Acá está, los fiscales, la mayoría de peruanos no confía 80% en los fiscales y 77% no confía en los jueces. La policía, en cuanto a la Policía Nacional, 63%. Bueno, hay un tema puntual que usted acaba de mencionar que me parece vital, creo que todos los peruanos deben saber. Lanzo una cifra, más del 60% de fiscales y más del 50% de jueces en el Perú son provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son designados a dedo,
que no son elegidos ni designados por concurso público de méritos como prometió su primer ¿Más presidente. del 60% dices? Sí, de fiscales. Pero esto viene de atrás, ¿no? Viene de Pero atrás. supuestamente la Junta Nacional de Justicia tenía que arreglar eso, ¿no? El primer presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Aldo Vázquez, dijo que ellos iban a buscar que el 100% de las plazas de jueces y fiscales sean titulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los fiscales y los jueces son provisionales? Lo que ocurre es que tenemos personas que son designadas de manera temporal, que no tienen la formación adecuada para resolver. Y entonces, además, ojo, su nombramiento responde, en el caso de los fiscales, a la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal que los ha nombrado, y en el caso del Poder Judicial, a la Corte Superior que los ha nombrado. O sea, son casi cargos de confianza. ¿Y qué pasa si resuelven en contra de aquellos que lo designaron? Claro. Entonces no hay independencia real y poca preparación. Y esa es la razón de por qué se refleja esa poca credibilidad en nuestro sistema de justicia, principalmente en los magistrados, que son el reflejo de eso. Desde su punto de vista, ¿dónde podría empezar una auténtica reforma precisamente que puede llevar a tono de los tiempos modernos un sistema de justicia adecuado para los peruanos? Mire, la doctora Gladys Echaíz tiene un proyecto de ley que aquí Alisa lo conoce bastante bien, muy interesante, sobre el tema de reforma del sistema de justicia. Ella ha propuesto algo que me parece importante que se pueda debatir, que es que se cree un sistema mediante el cual el Poder Judicial tenga una especie de carrera judicial, para que el Poder Judicial, con todas, digamos, las garantías, pueda nombrar a sus propios magistrados con plazos, con provisionalidad, pero provisionalidad a prueba, no provisionalidad perpetua como tenemos Como ahora. la Academia Diplomática, por ejemplo. Algo Algo similar, me parece interesante. No estoy de acuerdo en todo, pero me parece que es una iniciativa interesante para empezar Como punto de base. Como punto base, sí. A ver si el Poder Judicial puede generar su propia carrera o si tenemos que mantener la estructura. Yo diría, más bien, que habría que orientar en todo caso un esquema similar al del Consejo Nacional de la Magistratura, porque la estructura no era mala. El problema era quienes llegaron a... Más o menos ese es el modelo que ella tiene, pues, ¿no? El del Consejo Nacional de Magistratura, que por un lado, tener jueces especializados y capacitados para ejercer el rol sería importante, además, porque ya mira todo lo que está saltando con los jueces, los fiscales, todos estos procesos que se están llevando, y la inexperiencia, imaginemos a esta jueza que está involucrada, a Elizabeth Peralta, la fiscal, perdón, que está involucrada en estos casos del tema de Chibolín. Le toman un examen oral en el concurso y no sabe nada. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo es que se le evaluó? ¿O qué es lo que hace esta señora a diario que no conoce cosas mínimas o básicas de la función fiscal? Bueno, postuló para ser jueza, me parece. Y ahí es donde jaló delante de todo el público. Igual que Domingo Pérez, que postuló a ser juez superior, ¿no? Y también lo descalificaron, se jaló, ¿no? Entonces, por ese lado sí sería interesante el tema de la formación de jueces y fiscales y que ellos estén, pues, en constante actualización y haciendo una línea de carrera, ¿no? Porque no cualquiera puede, imagínate, decidir acerca de los casos importantes y además emblemáticos del país en las manos de personas que no tienen realmente la capacidad o la formación para poder tomar una decisión, ¿no? Alternativamente a esa propuesta que me parece de suma relevancia para el debate, hay otra del doctor Gersi que dice que en el Perú tiene que haber justicia por jurados, ¿no? Yo cuando conversé con el doctor Gersi en un esquema, en un debate en el Parlamento, le había comentado que si nosotros utilizáramos el sistema de jurados como en Estados Unidos, sería poner pues a gringallo a administrar justicia, ¿no? Porque es el pueblo administrando justicia. Y si ponemos el caso de Estados Unidos, miren el caso de Donald Trump. A Donald Trump le emitieron un veredicto, un jurado en Nueva York, específicamente en Manhattan, donde es abiertamente un sector opositor a él, que es de mayoría demócrata. Entonces los jurados eran básicamente, estaban haciéndole campaña a Kamala Harris, ¿no? Claro. Entonces el sistema de justicia por jurados creo que en el Perú no funcionaría, ¿no? ¿Con qué criterio juzgas a alguien? No, tenemos a gente que elige a analfabetos funcionales como presidente, no creo. Claro, terrible. Quería preguntarte, zafarrancho acá. Señor Estela, Miguel Estela, vamos al caso de
Humberto Jara. Él tendría influencia en el EFICOP. Se habla, la señora Mirta González Yep ha evidenciado un método EFICOP, el cual consiste básicamente, en simple para que la audiencia entienda, es que si no le pagas al emisario de turno, en este caso presuntamente Humberto Jara, te vas preso. Y si le pagas, obviamente terminas libre de todo caso imputado o investigado en el EFICOP. Claro, ahí hay varios delitos que podrían encajar en esta conducta, ¿no? Podría ser extorsión, que es lo que argumentaba la señora Mirta en el reportaje. Partiendo de ahí, extorsión. Sí, exacto. Extorsión sería uno de los posibles delitos a investigar. También podría haber cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, que básicamente el cohecho es soborno, ¿no? El pedido del soborno para que el funcionario cumpla una función. El soborno es eso, yo te doy para que tú cumplas tu función o te doy para que omitas tu función. Pero déjame interrumpirte, ¿te basta, te sobra o es suficiente el material probatorio hallado en estos audios para, digamos, decir que hay soborno o todavía no? Es fundamental porque en los delitos de corrupción muy pocas veces vemos algo que se llama prueba directa. Recordaremos nosotros que en el famoso caso de los Vladivideos, la prueba directa era Montesinos cogiendo billetes, ¿no? Y poniéndolos encima de una mesa para los parlamentarios o quien sea que desfilara por ahí. Entonces, muy pocas veces vemos en delitos de corrupción, que son delitos clandestinos, ocultos, que se hacen por debajo de la mesa, en los que el juez necesita ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, allanamientos, incautaciones, etcétera. Vemos este tipo de delito donde prácticamente el agente del delito, o sea, el que comete el delito, estaría exigiéndole un soborno a la persona que ¿por qué no sería se le beneficiada. investiga entonces ya de una buena vez a Humberto Jara por extorsión, por lo pronto, y como tú señalas, por cohecho? Mire, hay una parte del reportaje que se hizo en Contracorriente, si no me equivoco, en la que la señora Mirta Vázquez dice que consigue una reunión con el fiscal Nino. Con Niño, sí, con Freddy Niño. Sí. Con Niño a través de dos personas. Hasta un abogado y no sé quién más. Sí, exacto. Entonces, es curioso, ¿no? Porque si tú tienes un abogado, el abogado tiene todo el derecho de pedir una entrevista con tu fiscal. Entonces, ¿por qué no vas en el horario que dice tu tablita del despacho fiscal? Vas y pides tu entrevista, y en tu entrevista con el fiscal le enseñas los videos y formalmente lo dices. ¿Por qué la necesidad de recurrir a terceros para organizar toda una reunión y en esa reunión decir, bueno, el señor Humberto Jara pues me está diciendo, me está extorsionando, etcétera, ¿no? Parecería raro, parecería más bien que con los audios quisiera tener o parecería que quisiera tener algún tipo de pronunciamiento favorable del despacho fiscal, que pero fue totalmente lo contrario lo que ocurrió. ¿Qué tipo de servicio le estaba ofreciendo Humberto Jara? Porque Humberto Jara no es abogado y según evidenció el programa de Milagros Leiva en la víspera, no está activo su colegiatura, no ha pagado. No sé cómo es cómo funciona eso. Claro, en el colegio de abogados tenemos... No está habilitado, esa es la palabra exacta. Ah, sí. no, pero es que nosotros tenemos dos condiciones en el colegio. En el colegio tenemos inactivos, que es cuando no pagamos nuestra cuota de 17 soles mensuales o anual, con su descuentito, o también cuando somos inhabilitados. Y el inhabilitado... Ah, no, él es inactivo entonces, él es inactivo. Ah, ya, ok, porque el inhabilitado es el que tiene medida disciplinaria. No ha pagado. No puedes litigar, ¿no? O sea, claro, porque estás inactivo, pues tienes que ponerte el día. Y como es un abogado que está inactivo, ¿cómo puede supuestamente ejercer la defensa? Eso es un entonces no era un abogado, sino un operador sí político. Es abogado, pero digamos que tiene no que subsanar la irregularidad. No, sí está hábil, solo que tiene que subsanar. Es algo subsanable, pero que claramente, digamos, demuestra un descuido de que es una persona que no ejerce cotidianamente la profesión. Pero en este caso parece más un operador político, definitivamente un mediador, un emisario del EFICOP, ¿no? Sin ninguna duda, el audio parecería indicar que el señor tiene pues un rol dentro de una presunta organización que estaría dedicada a, según el audio y según la información que él dice, a abrir carpetas, abrir investigaciones para luego los investigados pedirle coima, que es más o menos el dicho de lo que dice la señora Mirta, que tendría que acreditar en todo caso. Si ella dice incluso en su dicho que luego de que se da cuenta de que estaría siendo coaccionada, etcétera, la lleva un abogado amigo de ella ante Marita Barreto, y en esa reunión ella le da información a Marita Barreto que luego es introducida por un colaborador eficaz y encima menciona el nombre, dice que es el doctor Jefferson Moreno,
que es el colaborador eficaz, ¿no es cierto? Entonces, para terminar la entrevista, ¿sería una organización criminal? ¿FICOP podría ser una organización criminal? Pero es que las tesis de las fiscalías especializadas en corrupción siempre dicen que las organizaciones criminales se enquistan dentro del Estado. La pregunta sería, ¿por qué no podría ser, en este caso, una fiscalía también o una coordinación? O sea, tiene que haber una investigación de todas maneras. De todas maneras. Importantísimo. Claro. Doctor Miguel Alejandro Estela Lapuente, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Antes de irnos, sus palabras finales de la audiencia. Bueno, en primer lugar, o en último lugar, en todo caso, agradecerles por la invitación, muy amables de su parte. Creo que es importante comentar estos temas. Los felicito por su espacio. Creo que la ciudadanía merece información objetiva, como creo que lo están cumpliendo, ¿no? Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Miguel Alejandro Estela Lapuente, abogado, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos.